de algunos aspectos que me parece importante poder intercambiar. A ver, díganme si están viendo. De momento nada. Ahí va. Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Bueno, contarles un poquito para las personas que son de otros países también, que Argentina tiene una gran historia en el abordaje del tema de la tuberculosis desde ya fines del siglo XIX, con diferentes instituciones y organismos que fueron abordando el tema y trabajando fuertemente en esta problemática. Después se fueron sumando investigadores, profesionales muy destacados y diferentes organismos que han participado desde la creación de la Liga Argentina contra la Tuberculosis, allá iniciando el siglo XX. También se destacó por tener muchos hospitales especiales para el abordaje de esta tuberculosis cuando todavía no existían los antibióticos, y en diferentes instituciones. A partir del 2008, luego de que hubo un gran desarrollo en el Instituto Emilio Coni en Santa Fe, que abordó este tema y lo sigue abordando, a partir del 2008 se constituye el Programa Nacional de Tuberculosis con distintas áreas, digamos. Después en el 2014 se lo menciona y se lo incluye como tuberculosis y lepra, y en el año 2020 el Ministerio de Salud, la gestión de ese momento, decide darle la categoría de coordinación, con una estructura propia dentro de lo que es la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis. Y como comentaba la compañera, bueno, a partir del 31 de diciembre del 2024, en el marco de una gran reforma de reducción del Estado que se está llevando a cabo en Argentina, se decide derogar la coordinación de tuberculosis y lepra, se desintegra el equipo y bueno, hay muchos trabajadores, no solo en este área, sino en otras áreas que han sido que han sido echados del ministerio. La situación actual en Argentina, nosotros venimos desde 2013 más o menos, el descenso que traíamos de varios años se frena y empieza a haber paulatinamente un ascenso muy pequeño de 2% por año, y luego a partir de la pandemia empieza el incremento muy importante de un aumento de más o menos 10% de los casos por año. Ya llevamos 4 años con esas cifras. También han aumentado los casos de tuberculosis resistente y en las muertes. La tasa de este momento de los casos totales es una tasa intermedia a nivel país, pero como vemos en el mapa, ven que hay 2 zonas con colores muy oscuros, que ahí las tasas se duplican, se triplican, y a veces hay subjurisdicciones en las que tenemos tasas del África dentro del país. Nuestra gran concentración está en el área metropolitana de Buenos Aires, y también el 64% de los casos, y también en el norte del país. Y otro de los aspectos a considerar es cómo se ha incrementado en los últimos años las tasas en poblaciones menores de 20 años, y actualmente la tasa en adolescentes es la que más ha aumentado a partir del 2023, lo cual también nos habla de una problemática de tuberculosis activa en población joven, muy asociada a la vulnerabilidad, bueno, y con todas las connotaciones que tiene esta problemática. Acá yo les quería compartir, esto es unos gráficos de las tasas de pobreza e indigencia urbana en Argentina desde el 2004 y 2023, la línea azul más clarita, la celeste, es pobreza y la azul oscura es indigencia. Y fíjense cuando ponemos los gráficos de tuberculosis, como sobre todo en los últimos 4 años, las curvas tienen el mismo rumbo. Con las
curvas son en ascenso en los últimos 4 años, lo cual nos marca una clara asociación con el incremento de la tuberculosis en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Algunos logros a destacar de la gestión de los últimos años, donde se tomaron algunas estrategias con decisión política, una de las cuales fue fortalecer la red de laboratorio en Argentina, que venía con ciertas dificultades. Nos han permitido incrementar algunos hallazgos, mejorar el diagnóstico. Se tomó la decisión de ir incorporando algunos equipos para diagnóstico rápido, de baja complejidad, como los GeneXpert, y se pudieron incorporar 11 equipos en lugares estratégicos, y también poder proveer de cartuchos para los lugares donde ya tenían los equipos, y estas acciones nos permitieron aumentar las pruebas de sensibilidad. Nosotros teníamos un 30% de las personas accedían a una prueba de sensibilidad, y en 4 años esto casi se duplicó, y sobre todo en las zonas donde hay más tuberculosis resistente, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, se han podido incrementar bastante las pruebas de sensibilidad. Ahora estamos por lo menos más de la mitad de los casos, y en algunas regiones un poquito más. Y el otro de los impactos es que dentro de estas pruebas de sensibilidad, los diagnósticos rápidos lo podíamos hacer en un 4% de los casos, y ahora estamos casi en un 30%. Así todo, falta mucho de seguir poder estudiando, y las pruebas de sensibilidad en toda la población, sobre todo en la más vulnerable y en los lugares donde hay más tuberculosis resistente, pero esta política que se pudo llevar a cabo con una compra de algunos equipos y la selección de los lugares estratégicamente ubicados, nos permitió poder avanzar en los diagnósticos. Y acá en este gráfico les quería compartir, fíjense cómo esto fue las muestras que se fueron analizando por estos métodos rápidos, por el GeneXpert, cómo hay un descenso en el último cuatrimestre del 23 y en el primero del 24, y eso tiene que ver sencillamente con que en ese momento no teníamos cartuchos. O sea, las políticas públicas son las que logran los impactos sanitarios, y cuando las políticas se frenan o se dificultan, después las consecuencias sanitarias al poco tiempo ya se pueden observar. Otro de los logros que nosotros destacamos en los últimos años es haber podido ser parte del impulso y del incentivo para que se conformara la sociedad civil, que después Nancy nos va a contar con más profundidad. Pero nosotros, desde la gestión del programa, con el apoyo de OPS a través de la estrategia Engage TV, pudimos promover esas actividades, pudimos convocar a la sociedad civil, y tuvimos muy buena respuesta de un gran grupo de organizaciones que se comprometieron y con los cuales pudimos trabajar en diferentes aspectos. Antes, hasta hace un par de años, no había sociedad civil que trabajara en tuberculosis específicamente en Argentina. A partir de esta conformación de la sociedad civil, pudimos tener acciones desde la participación en los documentos de la reunión de alto nivel que llevó la ministra a Naciones Unidas, desde algunas actividades de búsqueda activa. Pudimos tener mucho intercambio, mucho aprendizaje de ida y vuelta a partir de la conformación de la sociedad civil, y tenemos un gran desafío por delante en Argentina. Otra de los logros de estos últimos años fue la Ley de Respuesta Integral al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, que se pudo lograr, donde en realidad inicialmente era una actualización de la ley de VIH, pero se pudo incorporar hepatitis y tuberculosis. En ese momento, con la estructura hace un par de años atrás, que tenía el ministerio acá en Argentina, se pudo incluir en esa ley
la participación de otros 6 ministerios. Ahora toda la estructura del Estado ha cambiado, pero la verdad que es una ley que tuvo un gran trabajo con una gran implicancia y compromiso de las diferentes áreas, y donde además hay algunos puntos muy, muy interesantes en esa ley, muy significativos, como que, por ejemplo, los medicamentos, las vacunas están declarados de interés público nacional, la producción pública nacional también. También se declara de interés el poder acercar la medicación al lugar de residencia de los pacientes, y también la obligatoriedad de dar respuesta a los pacientes enfermos, pero no solo desde el Estado, sino también las empresas de medicina prepaga y las obras sociales. Así que todo esto no existía ni siquiera en la ley de VIH previa que tenía Argentina, y además se pudo incluir tuberculosis. Así que nos parece que es un gran marco legal que tenemos, por lo menos, para poder seguir trabajando. Otro de los aspectos importantes que quería comentarles brevemente es dentro de la investigación que se hizo, se pudo llevar adelante el estudio de costos catastróficos en Argentina, que es uno de los estudios que propone la OMS y OPS para evaluar, es como un indicador que los países tenemos que dar cuenta. El indicador esperado es que ninguna familia que tiene un integrante con tuberculosis tenga que afrontar costos catastróficos a raíz de esta enfermedad. Costos catastróficos implica más de un 20% de sus ingresos. Este estudio se pudo llevar a cabo en Argentina, y esto que es del 2022, fíjense, 2 años, hace ya 2 años y pico. Seguramente si lo hiciéramos ahora las cifras serían más incrementadas, pero ya en ese momento casi la mitad de los pacientes atravesaban costos catastróficos a raíz de la enfermedad. Y lo significativo en Argentina, que la mayoría de los costos eran costos indirectos o costos no médicos, porque nuestro sistema de salud todavía sigue dando respuesta en forma gratuita. Entonces, en general, los costos catastróficos que atravesaban estas personas tenía que ver con que perdían trabajos, con que no podían realizar tareas para mantención de su familia. Otro de los aspectos que pudimos avanzar fue la incorporación de tratamientos combinados, también las formas dispersables pediátricas, y empezamos a incorporar algunos tratamientos, drogas para los tratamientos acortados de tuberculosis multiresistente, bedaquilina como pretomanib. Así que, bueno, esto es una síntesis de algunos aspectos que yo quería compartir con ustedes, y en cuanto a desafíos del presente, creo que lo más importante es, en primer lugar, sostener los recursos diagnósticos y de tratamiento de modo accesible y equitativo en todo el territorio, muy especialmente en poblaciones vulnerables, poder avanzar en el abordaje integral de la ley, en el marco de esta ley que se pudo lograr, y una medida pendiente imprescindible es poder avanzar con medidas de protección social, porque si bien pudimos mejorar la adquisición de medicamentos, la adquisición de métodos diagnósticos, de tecnología, pero en el mejor de los casos que los pacientes se diagnostican a tiempo, si no pueden sostener el tratamiento y curarse, todo lo otro, la verdad que desgraciadamente no nos sirve. Entonces, muchas veces los pacientes no logran terminar sus tratamientos por todas las problemáticas que implica esta enfermedad. Así que eso quedó pendiente, y bueno, como decía el doctor Ramón Carrillo, solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles a todo el pueblo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Genial la presentación. Invitamos a todos
a todos los que quieran hacer algún comentario, si levantan la manito o si tienen alguna pregunta, hacerla en el chat. Vamos viendo. Yo tengo preguntas. Ahí está, no sé quién levantó. Ya antes que se decida la gente, yo quisiera hacerte una pregunta, Marcela. Vos dijiste esta interrelación entre lo que es todo el sistema de salud en Argentina con la sociedad civil ahora, que supongo que eso va a seguir fomentándose, incrementándose por las personas en sí que lo llevan adelante. ¿Cómo ves la relación entre la medicina y la sociedad civil con la academia? ¿Crees que falta una interrelación entre esas tres áreas, en Argentina al menos? Bueno, yo no puedo hacer un diagnóstico panorámico, digamos, quizás es una opinión personal. A mí me parece que hay un gran desafío, creo que se van dando pasos, pero me parece que es un gran desafío. Por eso esta iniciativa de ustedes como sociedad científica, la verdad que la felicito. Y después hay, por ejemplo, otras sociedades científicas también que van en ese camino, la Asociación de Médicos Generalistas, también, que tienen también toda una mirada un poco más integral. Quizás nos cuesta más a los que venimos de las ciencias más duras, porque nuestra formación médica y más de exactas, y bueno, es como que no nos enseñaron a tener este diálogo y a mirar este abordaje de modo integral. Pero creo que es el gran desafío de la época. Y me parece que si no lo aprendemos por un lado, lo aprendemos por las frustraciones. Porque creo que a veces eso es lo que, bueno, hacemos, tenemos esta técnica, tenemos este diagnóstico, conocemos el gen, todos los genes de la bacteria, hacemos todo el esfuerzo y después el paciente no se puede curar. Entonces creo que a veces, bueno, con un poco de humildad, si podemos, quizás no, a lo mejor no lo sabíamos o no nos enseñaron o nos cuesta, yo hablo desde mi profesión, ¿no? Básicamente. Pero bueno, si tenemos una mirada un poquito amplia, nos damos cuenta de que solos no se puede, ¿no? No puede ir por disciplina, no se puede ir solo desde la academia, que nos tenemos que unir. Es el único modo de poder. Cada uno va a aportar de lo que sabe desde su lugar y de lo que puede aportar, pero tenemos que trabajar en conjunto de los diferentes lugares. Sí, tal cual. Acá Nancy nos aclara un poco, dice, la frustración es una gran impulsora. Y es verdad, va en todas las áreas, creo que sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer. Yo en el chat no estoy viendo otra. Bueno, yo podría hacer miles más si me dejan. Solo la última, Marce, y damos paso a los otros oradores. ¿Cómo crees actualmente si en Sí. Argentina el programa de coordinación de tuberculosis y HIV y enfermedades infecciosas esté cancelado? ¿Cómo crees que puede impactar? Sí, un poco que ya lo dijiste, pero sobre todo a nivel regional, o sea, y en cuanto a Mira, las la verdad es directrices que nosotros tenemos una gran incertidumbre porque cada gestión tiene autonomía para modificar la estructura como considere apropiado. El problema es que acá lo que ocurrió fue sin un plan, sin un proyecto, fue de un día para el otro, sin un aviso. Y después, bueno, toda la dirección de respuesta de VIH ha perdido el 40% de sus integrantes, la dirección de vacunas el 30%. Entonces, bueno, todo eso sin un plan, por más que en el discurso se dice de que las funciones se van a respetar, la verdad que es difícil imaginar cómo, porque la verdad, tenemos una gran incertidumbre. No sabemos muy bien qué va a pasar porque tampoco ha habido información
lo que se dice es que las funciones se van a respetar. Ahora, ¿de qué modo? ¿Con qué personas? La reducción ha sido muy importante y sin un criterio, digamos, de prioridades. Entonces, la verdad es que estamos todos un poco esperando a ver cuál va a ser la directiva y qué va a pasar, si se va a seguir garantizando las compras de los insumos, bueno, qué estrategias. Estamos como a la espera de ver qué pasa. Ojalá se tenga conciencia de lo importante que es sostener estas funciones. Claro. Sí, eso puede impactar en un mayor número de casos, ¿no? En el correr del 2025. Sí. Bueno. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por contar todo lo que hicimos en Argentina, todo lo que hicieron, los logros y desafíos, y te invitamos a que te quedes y compartas con el resto de los oradores hoy. Cómo no. Le damos la palabra a Andrés para que presente a nuestra próxima oradora. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Marcela, por su presentación. En este momento es para mí un honor presentar a la doctora Hanna Marisol Henao Vanegas, quien es médica con maestría en antropología y PhD en ciencias sociales. Su trayectoria combina la investigación biomédica y social en tuberculosis, explorando su impacto en salud pública y comunidades vulnerables. Actualmente, la doctora Hanna es presidenta del Mecanismo Coordinador de País del Fondo Mundial en Colombia y secretaria técnica del Observatorio Social de Tuberculosis de Colombia. Su trabajo ha sido clave en el análisis de factores socioeconómicos, epidemiológicos y clínicos de la tuberculosis, con publicaciones y estudios en colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Hoy nos compartirá la doctora Hanna su experiencia y perspectivas sobre la tuberculosis. Bienvenida, doctora Henao. Adelante con su charla. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues un gran honor estar acá compartiendo con ustedes un poco de mi experiencia y más incluso desde mi sensibilidad. Bueno, procedo a presentar, traje una presentación, permítanme. Voy a hacer un movimiento acá para que no vean mi escritorio lleno de cosas. Entonces, voy a mover de pantalla aquí. ¿Está muy bien ahí? No se está viendo todavía. Ah, bueno, ya, ahora sí. Y ahora está en pantalla completa, sí. Está perfecto, ya puedes empezar. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias por la presentación. Sí, yo soy una médica que reconoció la importancia de la salud familiar y la salud comunitaria y en ese sentido migré a las ciencias sociales sin abandonar la clínica y bueno, manteniendo siempre un pie en la investigación y desde luego en los procesos de extensión en el trabajo comunitario. Y desde allí hablaré un poquito de esa breve trayectoria mía y también del Observatorio Social de Tuberculosis, del que llevo participando desde sus inicios. Ya son 5 años de la constitución del observatorio y en los últimos 2 le he acompañado como secretaria técnica, pues ya cerrando este ciclo como secretaria, así que vendrán pues unas nuevas miradas y nuevas personas a este espacio, pero pues desde luego sin intención de abandonar el trabajo desde el activismo en el país, pero sí para dar cabida a otros y a otras personas. Luego les hablaré un poquito de las cifras de la TV en Colombia, pues, que tenemos consolidado a 2023. 2024 estará consolidado en junio, entonces vamos a trabajar con esas cifras de 2023, pues que tampoco me detendré muchísimo, porque lo que quiero hablarles principalmente es cómo el cuidado nos da pie a derrocar el estigma, la estigmatización de las personas afectadas por tuberculosis. Entonces, cómo esa debe ser nuestra bandera, el cuidado por las personas afectadas y todo lo que ello implica.
Hablaremos un poco de las fases del proceso de cuidado desde la perspectiva, desde la mirada de la filosofía política, sin ahondar pues en teorizaciones. Pasaremos a hablar de lo que significa cuidar en medio del estigma, esta condición como un ejemplo de condiciones estigmatizantes que cuidamos como personal de la salud o como personas de la comunidad en general, y una reflexión final. Bueno, el observatorio entonces está constituido por alrededor de 18, 20 organizaciones, hemos ido fluctuando desde sus inicios. Fue un proyecto, resultado de un proyecto multipaís financiado por el Fondo Mundial, impulsado por Socios en Salud, de la sede de Perú, y convocan a distintas organizaciones en cada uno de los países. Finalmente consolidaron 8 observatorios en América Latina, Colombia uno de ellos, con organizaciones que trabajan por las personas afectadas con tuberculosis o trabajan con personas que viven con VIH. Tenemos presencia en distintas ciudades, como lo vemos en este mapa, en la ciudad de Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, Bucaramanga y Villavicencio, con estas distintas organizaciones que llevan algunas muchos años, otras organizaciones llevan menos tiempo trabajando por la defensa de los derechos de las personas afectadas por tuberculosis o en otras condiciones de vulneración y de vulnerabilidad. Principalmente desarrollan acciones de educación en distintos espacios que hemos tenido para reconocer cuáles son estas acciones que desarrollan las organizaciones. La educación es una de ellas y lastimosamente es poco financiada, y hablo de la educación que se hace en esos entornos comunitarios, en el entorno educación básica, por ejemplo. Es una de las principales acciones, y pues que tiene un gran impacto en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, pero repito, pues la financiación, incluso desde los financiadores internacionales, siempre es baja para esta importante acción. También una función importante es articular con otros actores de las respuestas, la respuesta nacional, pero también en la respuesta territorial, con esos distintos entes, secretarías de salud, secretarías de bienestar social, para hablar de protección social. Y otra función importante es el monitoreo de las acciones comunitarias, pero también desde los procesos de veeduría ciudadana, de las acciones que debe llevar a cabo en el marco de las acciones colectivas, de las intervenciones colectivas, las entidades territoriales. Entonces, esos procesos de las organizaciones son fundamentales para asegurar esa participación significativa de la que tanto nos habla la Organización Mundial de la Salud y los financiadores como el Fondo Mundial o agencias y grupos distintos como el Stop TB Partnership. Esa incidencia política, esas acciones de abogacía que se dan a partir de las necesidades verdaderas de las comunidades, con una participación pues significativa y no de una participación, digamos, pasiva, de estar allí, ofrecer su firma y tener como esa fotografía. Tenemos como observatorio las expectativas de continuar fortaleciendo las capacidades de las organizaciones, de encontrar financiadores sostenibles y pues desde luego una sostenibilidad desde la oferta de nuestros servicios. Ahorita el país está avanzando en términos de contratación social para asegurar que las entidades territoriales, las empresas aseguradoras puedan tener una figura por medio de la cual deban contratar a las organizaciones para lo que realmente saben y se capacitan. Bueno, pasemos a hablar del cuidado. Emilia, por favor. Mi hija que está aquí haciéndome señas, perdón. El cuidado desde esta apuesta de Fisher y Tronto, pues, que todavía es vigente, y es que el cuidado es una actividad que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo.
de manera que podamos vivir en él de la mejor forma posible, es decir, todo aquello que hacemos para vivir mejor. Eso es el cuidado. Creo que en el año 2020 todos hablábamos mucho de cuidado y finalmente este es un resumen de lo que se constituye en las prácticas de cuidado que llevamos a cabo, que emprendemos todos en distintos roles, y para ello nos vamos a detener un poco en pensar más allá cuáles son como esas fases del cuidado, cómo atendemos unas necesidades particulares, definimos unos responsables, determinamos unas acciones y tenemos capacidad para reevaluar. Y en este ciclo nos hemos movido desde distintos espacios y al interior del observatorio, pues entender también al interior de las organizaciones esas necesidades de las personas afectadas por tuberculosis, cómo definimos unos responsables, cómo determinamos particulares acciones para atender esas necesidades y cómo reevaluamos, monitoreamos este ciclo para poder proponer unas mejores acciones en el ciclo. Hace algunos años viene, digamos, trabajándose el monitoreo liderado por la comunidad, que es una estrategia muy interesante de participación comunitaria con la que se busca mejorar en general los servicios de salud. Ha sido difícil, digamos, en el país implementarla por los recelos, por los temores que tienen las mismas aseguradoras, las instituciones prestadoras de servicios, pero nuestra labor también gira en torno a hacer visible y a entender que es entre todos aquellos quienes participamos de las soluciones y de la identificación de esas necesidades, pues que podemos mejorar. Todo funciona desde esas acciones comunitarias de búsqueda de las personas, poder conversar y reconocer las necesidades que se tienen y cómo justamente proponer soluciones, cómo hacer incidencia política para que puedan mejorar, pero solo si nos integramos y trabajamos realmente desde la intersectorialidad, pues vamos a poder lograr esos beneficios que se buscan por medio de esta estrategia de monitoreo liderado por la comunidad. Bueno, la tuberculosis en Colombia y creo que en América Latina, pues en la experiencia de cada quien, espero que se vayan pensando, preguntando, cuando uno dice, trabajo con personas afectadas por tuberculosis, la gente siempre va a decir, ¿cómo así? ¿Eso todavía existe? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cómo que se mueren? O tienen esa idea estereotipada que la tuberculosis le da a las personas en extrema pobreza de manera exclusiva, o solo las personas que viven con VIH y que se manifiesta con una hemoptisis. Mucho desconocimiento, hay un desconocimiento ampliado en torno a la existencia y a las características de la tuberculosis, y más si empezamos a ahondar en la tuberculosis infantil o en la tuberculosis extrapulmonar, siendo pues aún la principal causa de mortalidad por agente infeccioso único en el mundo, continúa siendo desconocida y generando sorpresa alrededor cuando hablamos de ella. Entonces la tuberculosis es una condición estigmatizante que se relaciona con esas categorías socialmente negativas, digamos, como la pobreza extrema, la desnutrición, el uso de sustancias, principalmente el tabaco y el alcohol, pero también otras sustancias que ya más nos hablan de problemas en la adherencia a los tratamientos, que se relaciona con vivir privado de la libertad, con hacer parte de minorías étnicas. Entonces, pues como la forma en que se va constituyendo epidemiológicamente la tuberculosis en los países, particularmente en Colombia, tenemos para el 2023 una incidencia de 38.2, tuvimos unos 20.000 casos, 20.300 casos, y teníamos, pues venimos con un aumento diagnóstico de la incidencia, con un aumento de la incidencia paulatino desde el 2020, con una buena noticia, y es que viene en aumento también el diagnóstico molecular. En 2023 tuvimos alrededor del 70%, se llevó a cabo por medio del diagnóstico molecular, usando principalmente el GeneXpert. El observatorio ha tenido funciones importantes
trabajando con las mismas aseguradoras, con el personal de salud, reconociendo la importancia de la implementación de las pruebas moleculares y dejando, digamos, un poco en el pasado la prueba de baciloscopia como prueba diagnóstica. Desde luego se mantiene el cultivo como importante, pero hace falta mayor divulgación de las pruebas moleculares como primera línea del diagnóstico. Seguimos teniendo diagnósticos tardíos en el país, un 60% del diagnóstico se hace en el nivel intrahospitalario, es decir, no en el nivel primario de atención, donde debería hacerse de una forma muy fácil. Así es que tenemos mucho que trabajar. Esto nos está hablando del diagnóstico tardío, ¿sí? Diagnósticos por fuera del tiempo y lo que esto significa en costos catastróficos, en enfermedad, en aumentar la cadena de transmisión. Tenemos un éxito terapéutico del 74%, está consolidado solo a 2022, pero más o menos en los últimos 5 o 6 años ha oscilado entre el 72 y el 75%, estamos lejos todavía de alcanzar el 90%, que es la meta, con una mortalidad de 2.87, alrededor de 1.500 muertes por su causa. Esto es, pues, devastador, una enfermedad curable y prevenible, que aún ocasione esta cantidad de muertes y todo lo que significa, sobre todo porque es en población joven principalmente, pues deja mucho que pensar respecto a las acciones que se requieren. Con más o menos esto significa unas 4 muertes diarias en el país. Bueno, volvemos entonces a estas fases del proceso de cuidado y aquí vamos a pensar qué necesita una persona afectada por tuberculosis. Información es lo principal, una información de calidad, con un lenguaje comprensible, y no es que las personas no conozcan el lenguaje biomédico, pero tenemos que pensar en la interculturalidad de nuestros pueblos, en los distintos niveles de escolaridad, y poder acercar información precisa con un lenguaje adecuado, también empático, para que las personas puedan estar informadas y tomar sus propias decisiones respecto a la enfermedad y a su tratamiento, que se tenga equidad respecto a los distintos, digamos, procesos de atención, que tengan un diagnóstico oportuno y no que pasen. He llegado a conocer personas incluso con 2 años buscando un diagnóstico, pues ya hablando como de los casos más dramáticos, pero puede pasar, esto es pues inconcebible. Tener acceso a tratamientos curativos cada vez más cortos, tratamientos cortos, y un trato con dignidad y con respeto. Esas son necesidades básicas de cualquier persona afectada por tuberculosis, y para ello pues hay que definir unos responsables siempre. El principal responsable del cuidado, la cabeza del cuidado, es la misma persona afectada, y en ese sentido el trato con el personal de salud debe ser absolutamente horizontal, y se debe involucrar también a la familia, a los líderes y organizaciones de la sociedad civil en una primera línea. Realmente hemos dejado un poco, tal vez por el desconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil, trabajar con las aseguradoras, con las instituciones prestadoras de servicios y servicios de protección social tan importantes en el país. El observatorio también ha participado y adelantado el proyecto de ley en tuberculosis. Estamos esperando que se den los procesos al interior del Congreso y del Senado de la República para que esto pueda ser una realidad, buscando justamente mejorar las condiciones de protección social, pero también de educación, de capacitación al personal de salud, etcétera. Entonces, definir todos estos responsables en el proceso de cuidado es crucial para poder llevar a cabo este proceso, como de qué se va a responsabilizar cada quien dependiendo de estas necesidades identificadas, y determinar unas acciones que, por supuesto, requieren de mucha perseverancia, que es una palabra que escucho mucho entre las personas que he acompañado a lo largo de las 2 décadas que llevo acompañando personas afectadas por tuberculosis. Mucha perseverancia, mucha voluntad, organizar, digamos, esos espacios donde pueden consolidar
grupos de apoyo entre las mismas personas afectadas, donde reine el respeto, la empatía. Una acción fundamental es fortalecer esas competencias del personal de salud, de la comunidad en general, de los líderes de las organizaciones, también de los líderes políticos. Los conocimientos de cada responsable, estar actualizados todo el tiempo. La OMS está promulgando actualizaciones de sus lineamientos y en ese sentido los países tienen que estar en línea y pues unos recursos adecuados para su implementación. Y pensar siempre después de que llevamos a cabo todas las acciones que reconozcamos pues cómo se siente, si son suficientes los recursos, qué más se necesita y qué puede hacerse mejor. Y aquí vamos a pasar muy rápidamente a pensar en el estigma, pues de qué manera el cuidado de las personas afectadas por tuberculosis es la mejor respuesta al estigma. Cuidar en medio del estigma es complejo porque esta condición avergüenza a las personas, porque tiene la carga estigmatizante. Pues hay muchos autores, no voy a hablar de ellos, pero que nos amplifican el asunto del estigma. Si esta condición genera temor, lo hace por su miedo al contagio. ¿Cómo nos gustaría recibir el cuidado? Si somos nosotros quienes estamos de ese otro lado, entonces siempre pensar en las maneras, los gestos, la información que recibimos. Y vamos a ir respondiendo estas preguntas mentalmente. ¿Qué personas están expuestas a la infección? Entonces, los países definen como esos, digamos, categorías epidemiológicas para reconocer. Entonces, si son personas privadas de la libertad que se encuentran en condiciones de hacinamiento, condiciones de pobreza extrema, usuarios de sustancias que se encuentran en lo que en Colombia llamamos ollas de vicio, en hospicios, en espacios de hospitalización con mal control de infecciones. Tendríamos entonces esas personas que se encuentran en esos espacios en el transporte público, por ejemplo, con mayor riesgo de exponerse a esa infección, pero finalmente es todos quienes respiremos, ¿no? ¿Y qué personas pueden desarrollar la enfermedad activa? Pues también vienen unos asuntos epidemiológicos que nos conducen, pero finalmente siempre será el 1 a 1. Cada quien tendrá unos riesgos de desarrollar esta enfermedad, pero en Colombia encontramos que la desnutrición acompaña un 17% de los casos, el VIH el 11%, la diabetes un 8%, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica un 7.4%, el cáncer 3.5%, el 60% de las personas viven, digamos, en condiciones de pobreza, hacen parte del régimen subsidiado del país, 90% viven en las grandes ciudades. Las personas entonces son clasificadas, digamos, según unas categorías, como lo mencionaba: personas privadas de la libertad, personas de pueblos originarios o otras minorías étnicas, personas habitantes de calle, personal de salud. Pero ¿y qué tal si nos preguntamos también por oficios, por ejemplo, el transporte, como lo mencionaba, o desde mi experiencia, personas operarias de call centers, por ejemplo, o vendedores ambulantes? O cambiar el chip epidemiológico y pensar en otras categorías que nos podrían hacer entender mejor quiénes desarrollan esta enfermedad activa, pues, que sigue siendo aún como algo que tenemos que comprender mejor. Para hablar del estigma, pensamos en cómo uno genera un estereotipo o hay una estereotipificación. Eso nos lleva a discriminar a esa persona pierde el estatus social, es separada y bueno, había sido rotulada. Rápidamente pensemos cómo se les llama a las personas que se enferman de tuberculosis, cómo se les dice, cómo lo hacemos. Así es que rotulamos. Puedo reconocer tuberculosos, tísicos. En Perú alguna vez escuchaba tebecianos, ¿no? Como esas personas rotuladas con eso que los marca. Otra pregunta: ¿cómo son las personas que se enferman de tuberculosis? Pensemos esa idea que tenemos de las personas que se enferman de tuberculosis. Muchas categorías se vienen a la cabeza, tal vez esas personas descuidadas, irresponsables, con problemas de adicciones, personas sucias, las personas muy flacas, muy enfermas, hemoptóicas, demasiadas, que son inadherentes. Así estereotipificamos. Eso no es más que un estereotipo, porque cualquier persona, incluso no tiene clínicamente que estar muy comprometido y puede ser esa sencilla tos, una tuberculosis.
Estas son formas de cómo construimos esos estereotipos clínicos y sociales de las personas afectadas. ¿Cómo actuamos o cómo reaccionamos frente a las personas afectadas por TB? No me dejo tocar, córrase para allá, ábrame la puerta, encendemos el ventilador en la consulta, se mandan a la última pieza, me cambio de acera si veo que viene pasando, que coman aparte, que usen otros utensilios de comida. Así es entonces que los separamos. Miren cómo vamos construyendo esas prácticas estigmatizantes que aún perviven en las comunidades y cómo ve la sociedad a las personas afectadas por tuberculosis. Las ven como personas peligrosas o que valen menos, que son, me han dicho allá, los acartonados o los que viven en los tugurios, no tienen derecho a exigir, ya se van a morir. Así es que pierden el estatus las personas afectadas con esas categorías que nos construimos. Y por último, ¿qué consecuencias puede traer la enfermedad para aquellas personas que son diagnosticadas? Tienen dificultades para mantener o tener un empleo, dificultades para buscar pareja, hay amenazas en el vecindario, en el trabajo, hay maltrato físico, verbal, psicológico. Así es que discriminamos. Y es por eso que la condición se constituye en un estigma y que el cuidado con cada una de estas categorías que utilizamos, muchas veces de manera inconsciente, pues van a generar un trato digno si nos hacemos cada vez como más conscientes de ellas y utilizamos otras maneras de acercarnos a las personas afectadas. Y para ello, estas reflexiones finales, pensamos en términos de cuidar bien. La tuberculosis le da a cualquier persona, puede afectar a cualquier persona. Las personas afectadas son además todas diferentes, no son así de esta manera o de aquella otra, todos convivimos en un ambiente distinto y somos personas distintas. Pensar siempre cómo nos gustaría que nos trataran si tuviéramos tuberculosis, fortalecer esas acciones de cuidado comunitario, ¿sí? Cómo desde las comunidades podemos tejer unas redes en las que tratemos mejor a las personas y ofrezcamos verdaderas respuestas a esas necesidades. Tener espacios con buena ventilación, uso correcto de elementos de protección personal, esto es fundamental para el personal de la salud. Una vez se compenetra con las digamos, prácticas de control de infecciones, van a tener menos temor y van a estigmatizar muchísimo menos. Pensar que están pasando por un momento muy difícil y que necesitan de nuestra ayuda, cuidado y comprensión. Siempre preguntarnos, particularizar para cada una de estas personas, ¿qué necesidad tiene esta persona particularmente? ¿Cuáles son sus necesidades particulares? ¿Qué puedo hacer yo específicamente para mejorar, para cuidar a esta persona? ¿De qué debe abstenerse esta persona y qué implica esto para su vida? ¿Y qué puedo hacer yo desde mi rol para ofrecerle un mejor cuidado? Finalmente, si pensamos en el buen cuidado y el mal cuidado, pues hablamos de la atención, una cosa es la atención, otra es la negligencia, particularizar siempre los casos, no esa generalización en la que nos movemos muchas veces desde la epidemiología, tener unas buenas conversaciones y no quedarnos en silencios vacíos, mirando la nada con el temor de que la persona nos converse. Tener una escucha abierta para no juzgar, no tener como prejuicios, sino poder hablar con esta persona y reconocernos en nuestra humanidad, respetar su diferencia, respetar su autonomía, cada vez un trato más horizontal, hablar desde luego del cuidado comunitario y no de un cuidado hospitalario exclusivo, sino pensando en una atención primaria en salud que integre y en la que participen verdaderamente las comunidades de manera significativa y hacer una incidencia política multinivel, donde esa participación se dé incluso desde el diseño de políticas públicas hasta el mismo monitoreo y evaluación de los procesos. Así es, pues, el buen cuidado fortalece la participación significativa de las comunidades y dignifica la vida. Nosotros en Colombia seguimos trabajando para que las organizaciones comunitarias, que son actores fundamentales en el logro del control de la tuberculosis, pues sean contratadas por las aseguradoras y por las entidades territoriales. Muchas gracias. Mil gracias, doctora Hanna. Bueno, damos la cabida a una pregunta del público. Excelente participación. Oscar levantó la mano, puede hacer directamente la pregunta. Adelante la persona que levantó la mano.
No, disculpen, iba a poner un aplauso y me equivoqué de botón. Yo levanto la mano. Es Amador Goodrich de Panamá. Ana, excelente trabajo presentando todo este tema. Básicamente ahorita nos interesa a nosotros medir de forma científica también por un aspecto de accesibilidad a los servicios de salud. ¿Qué nos puedes recomendar, digamos, porque al final ya tenemos todos estos datos, uno los hace, acá también está el Observatorio de Panamá, dirigido por nuestro querido amigo Juan Alonso, pero ¿cómo hacemos para que la autoridad de salud puedan hacer esa modificación de humanización de los servicios, ¿no? O sea, cómo sin ánimos a confrontar el sistema de salud, ¿no? Muchas gracias. No, desde luego que hay que confrontarlo. Sí, hola, ¿cómo estás? Perdón. No, tranquilo. Hay que confrontarlo y hay que confrontar a las entidades encargadas, al mismo ministerio. Miren que no se establecen los vínculos intersectoriales con Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Es difícil lograrlo, pero creo que allí es donde hay que incidir con proyectos de ley, incluso con políticas públicas que lo regulen y que lo normaticen, porque no hay de otra. O sea, si queremos saber cómo hacer más, cómo mejorar esa práctica ética y cómo humanizar a los servicios de salud, hay que empezar desde las mismas facultades de ciencias de la salud. Y bueno, ahí vamos poniendo nuestro granito de arena, los que podamos ejercer la docencia en estos espacios, siempre hablar de la humanización y de lo importante que es la empatía y el trato desde allí, pero creo que establecer esas relaciones intersectoriales y tener unas normativas muy claras son fundamentales para hablar de humanización de la práctica. Excelente, excelente. Muchas gracias entonces a la doctora Hanna y a la pregunta que acaba de hacer una de las personas participantes en el público, y le doy la palabra nuevamente a Marina para el siguiente conferencista. Gracias, Andrés. Gracias, Hanna, por la presentación. Un gusto de tenerte entre nosotros. Continuamos con nuestro evento porque son varios los oradores que tienen su turno aquí. Ahora vamos a presentar, es un gusto para mí presentar a Nancy Ballestín. Nancy es de Argentina, es asistente social y desde hace casi 40 años trabaja en la integración entre comunidad, educación y salud. Desde el año 2002 es la coordinadora de Gente Buena del Sur. Es un espacio de contención, capacitación y asesoramiento para personas con HIV y tuberculosis, y actualmente es la representante por Argentina del Observatorio Social de Tuberculosis, que se formó a finales del 2022 y cuenta con 24 organizaciones de toda Latinoamérica, entre las que nos acaba de comentar Hanna. Así que, Nancy, gracias por estar entre nosotros, gracias por tu trabajo. Y nada, y te escuchamos, te damos la palabra, si querés presentarnos la presentación, es todo tuyo. Perfecto, gracias por la invitación. Te aclaro que las 24 organizaciones son dentro de nuestro país, los observatorios son de Latinoamérica y no sé bien la cantidad. En Latinoamérica hay algunas organizaciones que se llaman observatorios, y hay otros países que no tienen observatorio, pero que también tienen organizaciones de la sociedad civil trabajando por la temática. Así que, bueno, aclarado esto, gracias igual. Hanna fue una de nuestros apoyos en el trabajo del monitoreo que ella estuvo comentando. Así que paso a presentar lo que preparé hoy para ustedes. En realidad, voy a compartir, no sé si ya lo ven. Avísenme. No todavía. Bueno, en tanto agradezco las dos personas que me precedieron, Marcela y Hanna, son grandes maestras. Con Marcela trabajamos muchísimo
al inicio de la formación del observatorio. Avísenme si se ve, ¿eh? No. No, no se observa. Ok. A ver. Si no, la puedo presentar yo, ¿eh? Dale, preséntalo. Ponelo vos, Mari, no hay problema. la tengo abierta, ¿querés que intente yo? Dale, sí, por favor. A ver. Yo lo veo. Que primero la voy a poner en pantalla completa. Dale. Ah, bueno, ¿lo presentás vos? Ok. Intento, vamos a ver si ahí tenemos más suerte. Gracias, gracias por el salvataje. Tranquila. Bueno, les contaba que Marcela vio nuestro nacimiento gracias a ella y al programa y a la coordinación de tuberculosis de Nación y al apoyo de OPS se inició el espacio del Observa TV. Al principio el observatorio tuvo 12 organizaciones que lo formaban y después ya ahora somos 24 que formamos parte del observatorio. Excelente la presentación de Marcela y por supuesto la de Hanna. ¿Qué pasó? ¿Pudiste? Estoy con el mismo problema de hoy. Ah, vos sabés que yo había podido hoy compartir. Ahí está. Intento otra vez, Pérez. Ahí se ve, André. ¿Pero se ve completa? No. No, el problema es ese. Ah, Cuando ahí la ven completa, No. no, va a ver, intentá vos, yo no sé qué pasa que no lo puedo lograr. ok. Si no, no importa, la vamos pasando así. ¿Qué problema hay? A ver, Ahí se fue. ¿Ahí se ve completa? No, ¿Se ve completa? No, Mari, No. primero tendrías que primero poner la presentación y después compartirla. ¿Probaste? A ver. ¿Ahí se ve? ahí sí. Ahora sí, ahora Ahí sí. se Ahora sí. Perfecto, gracias. Dale. Bueno, a ver, avanzamos entonces. Sí. Así como comentó Marcela, participamos en varias acciones. Si querés pasar a la próxima, van a ver algunas fotos que compartió Marcela. Andrés, tenés el micrófono abierto. Bueno, en la primera foto donde hay gente sentada en el piso fue la primera reunión que hicimos. En la segunda, donde hay gente parada, estábamos ahí en el Ministerio de Salud, ya pensando en nuestro nombre y nuestra forma. También Marcela comentaba, y fue muy valioso para nosotros, que ni bien estábamos formados, la ministra nos invitó a pensar junto con su equipo las propuestas de compromiso que iba a llevar nuestro país a la reunión de alto nivel en el 2023. Así que fue muy, muy lindo, muy arduo el trabajo que empezamos a hacer, ni bien empezamos a existir, digamos. Y a la derecha, en la foto en la que estamos parados, estábamos haciendo una búsqueda activa de diagnóstico en una plaza con una organización también que es parte de nuestra agrupación, con José María Di Bello, y ahí está Marcela Natielo, la más peticita soy yo. Así que si quieren avanzar, acá estábamos participando junto con toda la sociedad civil de la reglamentación de la ley que comentaba Marcela. En Argentina tenemos una ley muy, muy completa, muy valiosa, que en principio iba a actualizar
la ley que tenía el país para la defensa de los derechos de las personas con VIH. En esta nueva ley, la 27675, se incluyó hepatitis y tuberculosis. Por lo tanto, tenemos artículos que piensan la necesidad de atender a la patología de manera integral, atendiendo las dificultades económicas que atraviesan las personas cuando recién son diagnosticadas. En este momento en nuestro país la ley está medio como que no se está cumpliendo del todo, porque la ley proponía que se conformara una comisión con todos los ministerios que nombró Marcela hace un rato, y bueno, no estamos teniendo reuniones por estas cosas que están pasando en nuestro país. La foto que estamos viendo tiene que ver con esto que mencionaba Hanna, que en nuestro país hicimos esta acción que se llamó Monitoreo Liderado por la Comunidad. Nosotros entrevistamos personas en los 2 hospitales más importantes de Capital Federal que reciben a la mayor cantidad de personas en tratamiento de tuberculosis, y ahí estamos en las reuniones de preparación, en los primeros días que fuimos a entrevistar, y bueno, ahí estamos entrevistando a una persona. Nosotros a las personas les preguntamos cuánto tiempo tardaban en llegar desde su domicilio hasta el hospital, y como pueden observar, la mayor cantidad tarda más de 2 horas, 3 horas y más de 4 horas. Las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, que es muy extensa, de muchos municipios se acercan a estos hospitales para recibir el diagnóstico y para recibir la garantía de la atención. Por eso es importante poder mejorar estas condiciones, ya que tanto tiempo de traslado perjudica la adherencia del tratamiento y el bienestar en general del paciente. Podemos seguir a la próxima, donde ya le preguntábamos cuánto tiempo había pasado entre su primer síntoma y que le dijeron que tenía tuberculosis. Observen que la cantidad de personas que tardó entre 4 a 6 meses y más de 6 meses es casi el 50% de las personas. Y ahí también recuerdo lo que decía Hanna, que había personas que habían tardado hasta 2 años en encontrar el diagnóstico certero de lo que tenían. Esto complica el estado en el que llegan las personas a los hospitales ya para ser internadas, y en el medio estuvieron compartiendo el vacilo con familiares y amigos, ¿verdad? Así que bueno, eso es un tema que también nos preocupa. También le preguntamos a las personas cómo había afectado el diagnóstico en su trabajo, y ahí tenemos, bueno, el 64% de las personas dijo que afectó negativamente sus posibilidades laborales y su trabajo, y también les preguntamos, y en el tema de los ingresos, y entonces allí casi el 66% de las personas nos dijeron que la enfermedad había afectado grandemente sus ingresos, también teniendo en cuenta que las personas que llegan a los hospitales y que tienen el diagnóstico, como decía Marcela, son personas jóvenes, activas laboralmente, y muchas de ellas son sostén de familia, o sea que seguimos comprobando las estadísticas que dicen que los costos catastróficos afectan de manera muy importante a estos grupos familiares. Podemos seguir. Les preguntamos a las personas si habían recibido la oferta de apoyo psicológico, teniendo en cuenta este estigma que pesa sobre las personas, y allí nos dijeron que el 13% le ofrecieron, pero fíjense que accedieron solamente el 11%. Estos datos son muy poco en relación a lo que necesitaríamos, y ahí descubrimos y sabemos ya que la salud mental es un recurso muy pobre, muy escaso en el sistema de salud de nuestro país, por lo menos. Es otro tema que nos preocupa, ya que el impacto emocional es grande en cuanto a las personas que reciben la información de que tienen tuberculosis. Podemos seguir. Entonces, como resumen,
el 59% de los encuestados tarda más de 2 horas en llegar al servicio de salud, casi el 40% de personas tarda entre 4 y 6 meses para ser diagnosticado. El 64% informó de su diagnóstico afectó significativamente su vida laboral y más del 70% vive alejado del lugar donde nosotros hicimos la encuesta y donde ellos eran atendidos. Recuerden que les conté que estábamos en Capital Federal y la gente, más del 70% vivía en la provincia de Buenos Aires, por lo cual por ahí tiene que tomar un micro, un tren y otro micro para llegar hasta el hospital. Podemos avanzar. Observando estas situaciones debemos pensar que es importante acercar el sistema de salud a las personas, fortalecer el apoyo emocional y también esto que decía Marcela de atender las cuestiones económicas que afectan a las personas y a su grupo familiar. Podemos avanzar. Entonces pensamos cuestiones que pueden ayudar a acercar al sistema de salud a las personas. Entonces, fortalecer la atención primaria de la salud, que es algo que comentaba también Hanna, para que sea el primer punto de contacto efectivo frente a la tuberculosis. Y garantizar además que el acceso a los estudios básicos que necesitamos para el diagnóstico estén cercanos al lugar de atención. En algunos lugares el lugar de atención está en un lugar, pero tienen que ir a hacerse la placa a otro lugar, la PPD a otro lugar y los análisis de laboratorio en otro espacio. Entonces, necesitamos que se centralice y que se fortalezca. Pensando en la capacitación del personal de atención primaria de la salud, es importante que los médicos puedan diagnosticar, que no necesiten de un neumonólogo. En ese sentido, Capital de Argentina, la ciudad de Buenos Aires, está ofreciendo una capacitación virtual para todo el sistema de atención primaria de la salud. Generaron un WhatsApp que tiene ya como 300 personas, donde los médicos de las unidades sanitarias o de los lugares cercanos a los domicilios de las personas pueden poner la foto de la placa que encuentran para pensar de manera conjunta la posibilidad de diagnosticar y de dar ya la medicación a la persona sin necesidad de que asista al hospital. Entonces ahí vamos a tener un abordaje integral con el diagnóstico oportuno, evitando el traslado innecesario de las personas. Establecer y difundir canales de consulta y derivación temprana, ágiles y accesibles con apoyo territorial, era esta estrategia de la que les estaba contando, que a mí me parece fantástica y ahora se está haciendo la nueva corte de este curso para que más personas accedan y para poder vincularse directamente con profesores o profesionales con gran expertise en el diagnóstico para que poder acceder de manera ágil y temprana para que las personas pierdan menos tiempo en llegar a su diagnóstico y puedan tener su medicación rápida. Y también sensibilizar, que era un poco esto que decía Hanna, sensibilizar al personal e instituciones para detectar signos de alarma y acompañar sin estigmatizar, fomentando la consulta oportuna. Necesitamos también hacer difusión, ¿sí? No estamos teniendo difusión. Sí, vamos a la próxima, gracias. Entonces, fortalecer el apoyo emocional, ampliando la oferta del apoyo psicológico, integrando al servicio como parte del tratamiento, pero también crear espacios de escuchas con pares. Está comprobado en todos los organismos en los que trabajamos. Ahí escuché al compañero de Panamá que trabaja con Juan, y entonces sabemos que los pares escuchan de manera diferente a las personas afectadas. Y las personas afectadas escuchan también de manera diferente a un par que a la persona del sistema de salud. Entonces, generar espacios de escucha con pares que brindan contención emocional y acompañen la gestión del tratamiento me parece fundamental, y estimular esto me parece que puede redundar en beneficio para todos. Y también, bueno, comunicar con respeto y empatía. Nosotros
no estamos teniendo campañas de difusión, de prevención, de sensibilización, tanto al diagnóstico como a las medidas de protección y cuidado, y esto podría ayudar a reducir el impacto emocional del diagnóstico en las personas. Capacitar al personal de salud en abordaje de los efectos del estigma, que era un poco también, Hanna fue grandiosa en su presentación y me ayuda a apoyarme en ella, así que agradezco. Reconocer el impacto emocional que tienen las personas. Podemos avanzar, sí, gracias. Tenemos propuestas, presentamos notas y solicitudes formales. Ya comentó Marcela que está desarmado la coordinación de tuberculosis, quedó nada, muy poca gente trabajando en condiciones precarias, también los que quedaron, hay que decirlo. Nosotros acompañamos la presentación del boletín epidemiológico que se presentó antes de ayer, con un poco también contando lo que habíamos hecho en el monitoreo liderado por la comunidad, y ahí nombraron a una médica que va a hacerse cargo, pero la verdad que esperar el tiempo de las licitaciones para garantizar la medicación para las personas es mucho. La gestión de este gobierno está proponiendo que cada provincia compre la medicación para su población, y entonces sabemos que la diversificación en la licitación va a hacer que compren las cosas más caras y que la licitación tiene un tiempo, o sea que va a llegar tarde, o sea que la complicación para las personas afectadas de tuberculosis puede ser mortal. Sostenemos igual los reclamos con firmeza, acompañamos las iniciativas de capacitación y articulamos con organismos internacionales para defender la salud pública y los derechos de las personas afectadas. La comunidad está activa, solo falta voluntad política. Podemos avanzar. Hablando de la comunidad activa, acá estamos en la calle, en el Ministerio de Salud y en el anexo de diputados, planteando nuestra preocupación por la desarticulación del sistema de salud y los riesgos para la vida que estamos corriendo las personas afectadas. Podemos avanzar. Después de estos días de lucha en defensa de la salud pública, sumamos a nuestro espacio a la Asociación de Médicos Generalistas de Capital Federal, que es lo que contaba un poco también Marcela, con quienes proyectamos impulsar la fabricación pública de medicación ante el riesgo de que la gente se quede sin medicación para sus tratamientos, porque el futuro es nuestro. Gracias por caminarlo y construirlo y compartirlo con nosotros. Entonces podemos avanzar, porque nada de nuestra comunidad se puede hacer sin nuestra comunidad. Muchas gracias y un abrazo a todos, fraternal. Muchas gracias, Nancy. Hermosa la presentación. Qué lindo lo que están haciendo por allá. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, las preguntas para Nancy las podemos hacer levantando la mano, si quieren preguntando en el chat. Qué fuerte todo lo que cuentan sobre el estigma de los pacientes por ahí. Nuestra comunidad está como más acercada a la académica y no tanto a la sociedad civil, y por eso estas reuniones, para que tengamos las voces de todos los representados. Y dale, Andrés, si querés preguntar. Sí, quería preguntar en realidad porque quería saber, por ejemplo, en Argentina, o sea, está más allá de la situación actual, que la verdad que me pone muy de mal humor, pero bueno, que los pacientes que tienen tuberculosis, ¿hay algún, por ejemplo, que viven en situación de calle o que están en una situación precaria laboral? ¿Tienen como refugios o lugares donde vivir específicos o son aceptados en los refugios normales sin problema, sin estigma y sin segregación? ¿O cómo funciona? Porque me parece que ahí también no hay un debe importante. Quería un poquito que nos cuentes. En realidad no. Conocemos solamente uno, que seguramente ustedes escucharon hablar, a Casa Más Antonio,
que es parte de del Observa TV, que hace años desarrolló un equipo de trabajo, una estructura, donde pueden dar asistencia, contención, tratamiento, hasta en algunos casos vivienda, o articulan muy fuertemente con el Hospital Muñiz, está a unas pocas cuadras, Casa Más Antonio, pero se desarrolla en un espacio muy acotado de Capital Federal, y tienen equipos de pares que ayudan en la contención, que arman reuniones que saben dónde están, que van a llevar la medicación a la gente que está en situación de calle, que los asisten directamente. Vieron que cuando el Estado no asiste, empiezan a brotar organizaciones que asisten de manera comunitaria, en las iglesias, hay un montón de solidaridad en nuestro pueblo, y hay un montón de organizaciones que llevan alimentos a la gente que está en situación de calle. Los lugares, los espacios físicos donde podrían ir a dormir no son convenientes y muchas veces no los reciben. Y lo bueno es que la gente que está asistiendo a las personas que están en situación de calle un poco ya nos conocen. Nosotros somos muy jóvenes como sociedad civil que trabaja en tuberculosis. Tenemos 2, 3 años, pero algunos ya se han vinculado con nosotros para trabajar de manera articulada alimentación, medicación, tratamiento, porque en general los espacios de salud también tienen horarios y turnos restringidos, que no pueden asistir de manera fácil y accesible a las personas que están en situación de calle. El lugar donde hicimos el trabajo y el monitoreo y las encuestas atiende de tarde, lo cual también genera una posibilidad, ¿viste? Porque las personas están, igual no es del todo accesible, porque entre las cosas que descubrimos es que no habíamos entrevistado a personas, a trabajadores sexuales o personas en situación de calle también. Algunas personas privadas de la libertad vinieron, los trajeron sus cuidadores, pero no llegamos a todos. No llegamos a todos y todos no llegan al sistema de salud. Sí. Y no sé si alguien tendrá alguna pregunta más. Yo quería hacerte una cuestión, Nancy, si vos ves que hay un incremento en este último tiempo, al menos en Argentina, o bueno, no sé, en Latinoamérica, de una mayor discriminación para las personas con tuberculosis. En general, la discriminación y el estigma en nuestro país en este momento está avalada por el presidente. Claro. Entonces, de ahí para adelante todo. Las personas se creen con el derecho de maltratar a otros por diferentes cuestiones, ¿viste? Y está aumentando el hambre, la discriminación, el maltrato y la violencia en todos los ámbitos. Nuestro país en general fue siempre muy tranquilo, muy cuidadoso del otro. Y en este momento no está empezando a no suceder, ¿viste? Lo estamos viendo de a poquito, pero hay alguna información al respecto. No necesariamente con tuberculosis, con todo. Claro. Claro. O Sí. sea, el tema de la diversidad sexual, de la salud mental, esta que fue diciendo en sus discursos, bueno, salió de la OMS, así como Trump, y esto también hace que, claro, está feíto, sí, claro, tal cual. Esto hace que se quede la gente sin parámetros también, y que alguno odiador, porque este gobierno ganó gracias al odio, que tenía por ahí un marco teórico que
que hacía que tuviera dudas sobre la diversidad y sobre el matrimonio igualitario y todo eso, ahora está reflotando de una manera terrible, muy doloroso. Sí, la gente de Brasil ahora está cómoda con Lula y yo los adoro, pero bueno, lo pasaron muy mal, entonces somos como una mala copia de Bolsonaro, me parece, ¿no? Así mal. que, claro, sí está muy feíto. Así que bueno, nos estimula, yo pensaba, bueno, viste como la ameba se va reproduciendo en una cápsula cuando las condiciones no son permeables, bueno, nosotros, todas las cosas que propusimos tienen que ver con esfuerzo propio, con pensar entre los interesados, entre los que nos preocupamos, con ustedes, con la atención primaria de la salud, que las personas que están ahí están poniendo el cuerpo, y entonces fortalecerlos y reforzarnos va a permitir que nos acompañemos y poder hacer alguito, porque haciendo y acompañando, aunque sea de una manera muy simple y muy básica, fortaleciéndonos en las redes, nos vamos a poder apoyar mutuamente y seguir haciendo lo que no vamos a poder hacer de una manera más grande, digamos, con una estructura, con el apoyo de Marcela Natielo en el Ministerio de Salud, ¿entendés? Pero bueno, Sí. de alguna manera vamos a seguir caminando. Así Claro que que gracias sí. por la invitación. Claro que sí, gracias Nancy, gracias por estar. Y en relación con lo que estamos hablando, de lo que pasa en Argentina, vamos a escuchar a nuestra próxima oradora. Ahí, Andrés, si querés presentarla. Bueno, seguimos con nuestra siguiente oradora, y es para mí un honor presentar a Fabiola Weickamp, activista incansable por los derechos humanos y la salud pública. Es presidente de ALGBT de Río Grande, es auxiliar y técnica de enfermería, así como técnica quirúrgica. Su labor se ha enfocado en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQIAP, especialmente en mujeres trans, travestis y personas en situación de prostitución, abogando por su acceso a la salud, la educación y la vivienda y seguridad. Adelante entonces, Fabiola, con tu presentación. Eres bienvenida. Boa tarde a todos, todas e todes. Dizer para vocês que o meu tradutor não funcionou muito bem, mas eu entendi muita coisa e assim, olha, agradeço nós estarmos participando. Primeiro eu vou passar um histórico da nossa associação. A Associação LGBT é uma OSC, uma organização da sociedade civil que funciona desde 2010. Dentro disso, nós temos o nosso público-alvo, é a comunidade LGBT, e dentro disso, nós trabalhamos muito a questão da letra T, não esquecendo das outras letras. É o público travesti, que é o que é estigmatizado, que é o jogado para o lado, enfim, sem o vitimismo, mas a real situação que acontece com essa população. E dentro disso, a LGBT, nós temos uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde. Não sei se alguns dos outros companheiros que estão aqui conhecem o sistema de saúde do Brasil. Nós temos o SUS, e o SUS ele é bem complexo, ele compra medicação para tuberculose, ele compra medicação para o HIV, nós temos muita coisa que funciona e muita coisa que não funciona. Mas, então, dentro disso, nós trabalhamos, a nossa área de atuação é a população LGBT, com um enfoque na questão dos direitos humanos, da saúde, da educação e da segurança. Durante a pandemia, e nós tivemos uma enchente, nós tivemos distribuição de cestas básicas, nós priorizamos principalmente as pessoas de baixa renda, as pessoas de baixa renda, público LGBT, que não teve condições, que o braço do governo não chegou, nós distribuímos.
e dentro disso nós temos uma população que é HIV positiva e algumas que não tratam o HIV, mesmo a gente sendo incisiva, querendo que elas trabalhem, que elas tratem a questão do HIV, não é todas. E dentro, como todos aqui sabem, um HIV não tratado, ele abre uma porta para uma TB. E dentro dessa questão, nós damos o apoio, nós encaminhamos as pessoas para os serviços de referência, que nosso serviço de referência para a tuberculose em Rio Grande, na cidade onde é a nossa sede, é o programa de tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós temos a porta aberta com a enfermeira Caroline White, que é super aberta, está sempre proposta para ajudar. Dentro disso, eu fui buscar alguns dados exatamente para essa apresentação. Ela nos pediu, Fabiola, tem como tu conseguir me achar tal menina? E, infelizmente, nós achamos que é o quê? É uma paciente TB positiva que ela abandonou o tratamento. Nós já estamos mandando, a menina já está sendo encaminhada novamente para o serviço para começar de novo essa questão da medicação. Aqui em Rio Grande, nós temos eu não sei como é que é o serviço de saúde fora dos outros países, nós temos hospitais que são alta complexidade, alguns hospitais com alta complexidade, e nós temos a UPA, que também ela é de média complexidade. A UPA é uma unidade de pronto atendimento, onde nós temos raio-x, internação, serviço de laboratório, traumato, dentista, enfim, é o básico para urgência e emergência. E dentro disso, nós tivemos o caso de uma menina travesti, já idosa, um HIV não tratado, que ela acabou a falecer, porque ficou como eu disse para vocês, algumas coisas funcionam e outras não funcionam. Isso depende de alguns profissionais. A menina, ela era suspeita de meningite, HIV não tratado, suspeita de meningite e estava também com suspeita de TB. E o que aconteceu? A menina não fizeram a testagem da punção lombar na UPA, e essa menina acabou sendo transferida, porque bem nessa época nós tivemos obra, em Rio Grande só tem 2 hospitais, é o Hospital Universitário, que é de alta complexidade, e a Santa Casa do Rio Grande. O Hospital Universitário estava com a UTI, ela tinha solicitação de leito de UTI, até pela suspeita de meningite, e não podia, e era leito de isolamento, e não conseguiram passar ela para dentro da Santa Casa. O HU estava com obras na UTI, e aí o que aconteceu? Essa menina foi transferida para uma outra cidade, que daqui da minha cidade deve dar uns 200 quilômetros, a cidade de Camaquã, e lá eles diagnosticaram que ela estava positiva à tuberculose. Foi uma perda tamanha, eu particularmente fiquei muito triste, eu questionei os profissionais da UPA por que não trataram, por que não fizeram certos exames dentro da UPA, mas olha a discrepância, uma pessoa da enfermagem, uma travesti idosa e um médico. Não que eu tenha essa discriminação com os companheiros médicos, mas no Brasil existem alguns profissionais que se acham deuses, e não é assim, todo mundo apodrece, todo mundo vai para o mesmo espaço. E é assim, eu ainda hoje eu me culpo pela perda da Juju. Eu queria passar para vocês também um pouquinho da nossa atual situação em Rio Grande. 2024, nós tivemos 264 casos. Desses 264 casos, alguns deles já vinham de 2023. E, para ser bem enfática, em 2024 foram 160 casos novos. Esses casos novos, dentre eles, foram 35 pacientes HIV positivos, que é aquela velha coisa,
É um preconceito, mas todo profissional de saúde pensa. Um HIV sugere uma TB sugere um HIV. É um pouco de estigma, mas não é a coisa que está posta. Nós tivemos encerramento, que eles chamam no programa da tuberculose, encerramento é transferência de município. Foram 11 pessoas que foram transferidas para outro município. Eles começaram o tratamento da tuberculose aqui em Rio Grande, no nosso programa da tuberculose, e foram transferidos para outra cidade. Outra coisa que a gente tem que falar para vocês, que no Brasil, a maioria das unidades de unidade básica de saúde da família, o paciente recebe a sua medicação, ele tem que ir no posto para receber a sua medicação da tuberculose. E isso é uma coisa muito importante, porque assim o profissional da saúde tem a noção se o paciente está tomando. Muitas pessoas aqui no Brasil, antes desse sistema, eles pegavam a medicação e acabavam não tomando, e a medicação ficava guardada lá, e aí, dentro disso, nós acabávamos desenvolvendo a famosa TB multiresistente. Deixa eu ver uma coisa aqui mais para vocês. Óbitos por outras causas, que ela não foi discriminado, foram 9 óbitos, como ela disse aqui, tuberculose positivo, 5 casos. Bem difícil mesmo, a gente abandono, olha o que nós estávamos falando agora há pouco, 22 abandonos. Mas dentro dessa questão do abandono, nós temos que ressaltar a questão também da política. O nosso sistema, o nosso SUS, ele é rico, mas dentro disso existem alguns governos que passam, como a Argentina está passando, eles, conforme o governo, ele destrói o sistema de saúde. O nosso SUS, ele é muito bom, mas os últimos 4 anos que nós passamos do governo daquele, não tenho o que dizer, um insuportável ex-presidente Bolsonaro, que vai ser preso com as suas, como é que a gente diz? Com as suas pompas. Pode rir, gente, pode rir, porque isso aí para o Brasil, vai ser uma maravilha ver um ex-militar golpista que tentou dar o golpe, ser preso, porque roubou dinheiro até da saúde e tentou dar um golpe de Estado. O que ele fez? Durante os 4 anos dele, não foi prioridade o HIV, não foi prioridade a tuberculose, não foi prioridade a saúde. Foi a prioridade o quê? Comprar cloroquina, hidroxicloroquina para os pacientes ai, meu Deus, eu fico tão empolgada com essa questão que acabo me esquecendo. Dentro disso, gente, a gente fala, a nossa realidade aqui de Rio Grande, que as pessoas não têm dinheiro para transporte de ônibus, e o paciente com TB é 6 meses no Brasil que ele acaba tendo o seu tratamento. A questão do quê? Também da comida, de não ter alimentação. Dentro disso, nós fazemos, dentro do possível, a gente não tem, por ser uma OSC, a gente não ter recurso suficiente para isso, a gente acaba contando com alguns parceiros. Quando a gente tem algum caso, alguma pessoa que pede, olha, nós não temos, está sem comida, está sem isso e aquilo, a gente consegue, vai em sindicatos, vai em alguns parceiros, faz vaquinha, junta e consegue dar a cesta básica para a pessoa. Mas muita gente tem vergonha de pedir, e dentro disso as pessoas não saem do seu tratamento por não ter a comida, por não ter o transporte para ir até o sistema de saúde buscar. Alguns têm que buscar, quando não tem unidade básica de saúde, eles têm que ir lá na tuberculose, na programa de tuberculose, uma vez ao mês buscar a medicação. 2025, agora falando desse ano, nós temos 61 casos ao total. E desses 61, 38 casos novos. Infelizmente, 12 casos de HIV positivo. E era isso mais ou menos que eu tinha para falar para vocês. Eu não sou médica, sou auxiliar de enfermagem, sou técnica de enfermagem, e movimento social é para ajudar, para contribuir e para
participar com vocês e aproveitar tudo que vocês puderem passar para a gente levar adiante, que o conhecimento é universal. Muito obrigado e agradeço a todos pela paciência e por me aguentarem. Muchas gracias, Excelente, Fabiola. excelente presentación, Fabiola, y el punto de vista que das desde la situación de tu comunidad, de tu país, es muy importante conocerla. Joana tiene una pregunta. Adelante, Joana, con la pregunta. Ay, disculpen, es que estaba tratando de aplaudirle a Fabiola. Bueno, Y no sé. ¿quieres aprovechar para hacerle alguna pregunta? No, gracias. Creo que todo quedó extremadamente claro. Muchísimas gracias, Fabiola, por tu participación. Y creo que sí, Francesco tiene una pregunta aquí. Bueno, muchas gracias. Francesco, adelante con la pregunta. A ver. No estamos escuchando a Francesco. Si querés, Bueno. yo hago un poco el cierre ahora, ¿les parece? Perfecto. Bueno, primero agradecerles realmente todas las presentaciones. Creo que voy a ir como diciendo cosas que fui rescatando de cada una. Primero, acercar el sistema de salud a las personas. Creo que eso nos queda claro que es fundamental. Después, trayendo un poco lo que hablé al inicio, de que uno de los lemas de OPS es justamente recordar el compromiso de los gobiernos. Creo que tenemos que seguir insistiendo a nivel de los gobiernos que recuerden los compromisos con respecto a la lucha de tuberculosis y obviamente no dejar de mover a la comunidad, porque cuando los gobiernos se duermen, si no quitamos a la comunidad, es la manera de hacernos escucharnos. Después un poco la relevancia a nivel de los pacientes, la importancia de generar estos grupos de escucha entre pares. Creo que esa es la clave. Una de las cosas como que también hablaban, ¿no?, del tratamiento horizontal centrado en la persona, pero también esa horizontalidad que necesita justamente formar también a los servicios de salud y involucrar a la comunidad para como justamente que este estigma cese, y creo que ahí va de la mano la necesidad de la información de calidad, pero no solo para el cuerpo médico y los que están en la primera línea, sino también para las familias, para los que están privados de libertad, ¿no?, para los niños, porque hay también un incremento importante en la región de la tuberculosis en los niños. O sea que yo creo que ahí como que es muy relevante. Obviamente mejorar también la llegada del diagnóstico, eso que pasa, ¿no?, de que se diagnostique la tuberculosis cuando la persona ya está internada hace mucho tiempo. Incluso lo hemos visto en las actividades de extensión, contado mismo por pacientes, que después de 10 días hospitalizados recién encontraron la tuberculosis. Ese tipo de cosas no puede pasar hoy. Bueno, y pensar que Latinoamérica tiene eso de tener problemas comunes, y es un poco lo que la red brasilera ha como tratado de mostrarnos a los distintos países, y la sociedad latinoamericana también, y que nos estamos sumando a esa iniciativa de tratar de fortalecer no solo la colaboración en investigación a nivel de los países, pero sino también con la sociedad civil. Y nada, y finalizar con la frase que pusieron al principio, que solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo y realmente llegan al pueblo. Así que hay que fortalecer el cuidado, como dijeron hoy también en la charla, ¿no?, de mantenerlo, continuarlo y repararlo cuando hay que mejorar cosas. Así que muchas gracias. Y los esperamos en el Congreso, esperemos. ¿Hay alguien que levantó la mano? Sí, alguien quería preguntar, Soledad. Puede abrir el micrófono. Soledad Pandolfo levantó la mano, pero puede darse un error, no sé. Sí. Creo que sí. Quería aplaudir. Bueno, y nos vemos en el próximo Congreso de la Sociedad Latinoamericana, que como les contamos es el 19, 20, 21 de noviembre. Así que
Para los argentinos es cerquita, para otros no tanto, pero bueno. Gracias por todo. No, Gracias por todo, hasta luego. Gracias, Marcela. Gracias, Fabiola. Gracias, Hanna. buenísimo, la verdad, Gracias, muchas Ana. gracias. Gracias a todos Muchas los gracias. participantes y Gracias. conferencistas. Hasta Sí, luego. y mucha fuerza. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Hasta Chao. luego. Chao, chao. Gracias. Váyanse desconectando. Los que necesiten certificado, dejamos un link. Ujú. Obrigada, Fabiola, también, un gusto. A ver. ¿Paramos la grabación? Sí. Ahí.